Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a grabar un nuevo video en función a C Sharp, en este caso 2022. La semana anterior estuvimos trabajando con una parte introductoria, mencionamos elementos en cuanto a la pantalla, específicamente de trabajo del visual. Específicamente hablamos del explorador de soluciones, de lo que eran las herramientas, ¿verdad? O del menú de herramientas específicamente, como en este caso mostrar si cerramos cada una de esas ventanas, específicamente el explorador de soluciones, propiedades y herramientas como tal. Trabajamos un primer ejemplo, vamos a darle continuidad a ese ejemplo y pues lo vamos a ir modificando y vamos a ir ampliando las características que tiene el día de hoy. Para eso pues aquí pues ya nos aparece la pantalla inicial de C Sharp. Y aquí tenemos el último ejercicio que trabajamos. Lo que vamos a hacer es simplemente venir, vamos a dar clic sobre él y pues se va a abrir el proyecto en mención. Muy bien, ahí está. Entonces, la última vez, si ustedes recordarán, pues dejamos este proyecto de esta manera. Modificamos los nombres del formulario, agregamos dos variables de entrada, una variable salida, el botón calcular, nuevo, salir y pues fuimos programando. El día de hoy pues vamos a trabajar con otros elementos, voy a ir incorporando algunos otros elementos específicos a este primer programa para que ustedes vayan aprendiendo algunas otras características de los diferentes elementos o programas que nosotros podemos realizar, en este caso con C Sharp. Vamos a modificar este programita acá y vamos a reorientarlo. Voy a mover un momento esto. Puedo venir y mover los botones aquí del lado izquierdo. Voy a dejar el título aquí. Y vamos a modificar en este caso estos de acá. De hecho me voy a ir a la parte de propiedades acá. Eh, Voy a ver en este caso el explorador de soluciones también. Lo vamos a acoplar. Y ahí estamos. Entonces si yo marco esto, pues aquí voy a ir viendo las diferentes propiedades de mi proyecto como tal. Entonces solo permítame un momento. Vamos a revisar acá las diferentes propiedades. No me está cargando acá las propiedades. Vamos a ejecutarlo una primera vez a, para ver qué tenemos acá, a ver si tiene algún tipo de error a la hora de abrir el proyecto o pasó algo que pues no tenemos o no hemos tomado en consideración. Simplemente coloco 5 y 5, le doy calcular, le da 10, coloco nuevo, funciona bien, salir, está funcionando bien. Entonces ahora aquí lo que estoy viendo es que las propiedades como tal eh, no me las está mostrando, no tengo errores. La salida pues está bien. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Ahí está. Ya me cargó las propiedades. Todavía esto puede ser algún tipo de bug en el programa, ¿verdad? No sé si les llegará a pasar, pues simplemente vuélvanlo a cargar, ¿verdad? Aquí pues ya me apareció. Entonces aquí les está diciendo yo que tenemos en este caso pues nuestros cuadros de texto, ¿verdad? Lo vamos a ordenar alfabéticamente para que sea mucho más fácil de identificarlo. Bueno, entonces acá vamos a reorganizar esto el día de hoy. Pero voy a cambiar esta etiqueta aquí. Vamos a colocar, le voy a colocar simplemente respuesta.
Le voy a colocar respuesta porque yo voy a venir y voy a cambiar algunas características de este formulario para no solo realizar un programa para poder sumar, sino que para realizar diferentes operaciones. Entonces yo, por ejemplo, en su momento acá, en lugar de programa para sumar, le puedo colocar programa para el cálculo de operaciones aritméticas, por ejemplo. Y ahí está. Oh, bueno, está demasiado extenso. Vamos a cambiar aquí. Vamos a borrar un poquito algunas cosas. Todavía sigue muy extenso. Nos vamos a... Eh, vamos a ver qué tenía marcado aquí. Aquí vamos a volver a cambiar esto. Vamos a cambiar esto un poquito. Operaciones básicas. Vamos a colocarle de esta manera más fácil. Solo voy a cambiar acá esto por la acentuación. Operaciones básicas. Ahí está. Un título más concreto, más específico. Bueno. Antes que nada acá, pues yo tengo diferentes elementos con los que puedo trabajar, ¿verdad? Tengo acá mis herramientas, mi cuadro de herramientas. Voy a utilizar los controles comunes. Hoy vamos a agregar algunos elementos nuevos acá, como les decía. Y vamos a empezar en este caso agregando, por ejemplo, los checkbox. O, en pocas palabras, casillas de verificación. Hago el dibujito, ahí me aparece el checkbox. Y yo aquí le puedo colocar, por ejemplo, suma, ¿verdad? Le puedo cambiar la fuente aquí, me voy a la propiedad font y le voy a colocar a negrita 14, o sea, si se ve mejor, ahí está. Y si se dan cuenta aparece el nombre genérico checkbox 1, entonces lo podemos cambiar. Le puedo colocar en este caso suma, ¿verdad? O le puedo colocar en este caso su prefijo CHK suma, por ejemplo, y ahí está el nombre. Bueno, voy a marcarlo, le doy control C, control V, copiar y pegar. Voy a agregar otro más. De hecho, pues voy a agregar 4. Ahí está. Entonces, este lo vamos a trabajar como el CHK resta. Ahí está. Me voy a ir aquí a la propiedad text. Recuerden ustedes que en la propiedad text cambiamos el contenido que aparece ahí en pantalla. Y le voy a colocar resta. A este de acá le vamos a colocar multiplicación, ¿verdad? Y en la parte de arriba le voy a colocar CHK le voy a agregar ahí multi nada más para no agregar el nombre completo. Bueno, agreguémoslo multiplicación, ¿verdad? Sin acentuarlo. Y el último, pues la vamos a colocar aquí CHK división. Ahí está. Es importante que, bueno, si nosotros abreviamos los nombres, sepamos con cuáles estamos trabajando. Ahorita que están empezando es primordial saber qué es lo que están haciendo en su momento. Aquí pues vamos a colocar la división y yo ya tengo mis 4 operaciones básicas. Resulta que este formulario de venir y trabajar con una sola operación, ahora lo vamos a adaptar y lo vamos a convertir en un programita para trabajar con varias operaciones. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Utilizando en este caso otra herramienta y estos son los checkbox o casillas de verificación. Bueno, si yo quiero agrupar mejor esto, ahorita pues lo tenemos simple, pero si ustedes quisieran venir y agruparlo, pues pueden usar una especie de contenedor, por ejemplo, un group box. Hago el dibujo ahí. El group box como tal, pues nos permite organizar los diferentes elementos que nosotros tenemos dentro de nuestro programa, ¿no? Es un contenedor, aquí lo vamos a colocar. Operaciones.
¿verdad? O cálculos, si ustedes lo quieren más fácil. También yo puedo cambiarlo aquí en la propiedad font. Voy a venir y voy a colocar, por ejemplo, negrita 14. Ahí está. Pero vean esto. Esto que está aquí, pues en su momento lo tengo que cortar y lo voy a pegar aquí adentro para que entonces ya esté como parte de ese grupo, ¿no? Ahí está. Entonces yo ya tengo esto acá, ya tengo mi group box. Ahora, puedo cambiar el color de la fuente aquí en for color. Puedo colocarle, por ejemplo, un color personalizado y le puedo colocar rojo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cada uno de estos elementos, siempre y cuando pertenezca a, al grupo como tal, al group box, pues van a ser afectados de la misma manera que el título, por ejemplo. Entonces la fuente, si yo cambio la fuente aquí de estos, pues van a ser afectados específicamente. Ahorita pues cambié la fuente solo de este, ¿verdad? Y ahora el color, el for color sí se fue completo a todos los elementos en este caso. Bueno, y ahí ya tenemos nuestros diferentes elementos. Ahora yo puedo marcar con Shift, presiono Shift, los marco. Si en dado caso, pues yo quisiera ir y cambiar el color. Por ejemplo, un color un poco más oscuro, pues lo puedo hacer, o me voy a sistema y le digo, pues vamos a colocar el color negro. También se puede. Entonces, si yo le cambio el color marcando el group box, me va a cambiar el color. Pero si yo lo selecciono, marco cada uno de ellos, dejo presionada la tecla Shift, entonces ahí me va a permitir solo cambiar los elementos de fuente y color para esos. Ahí está. Entonces, esa es la tarea del grupo. Viene y agrupa de acuerdo a las características del programa con el que esté trabajando. Le da de cierta manera pues una vista distinta, ¿verdad? Bueno, entonces por ejemplo acá, si quieren, en este caso la parte de respuesta, pueden ustedes todavía abreviarla un poquito. Ya lo agrupan o lo alinean de acuerdo a los cuadros de texto. Entonces pueden hacer lo mismo, pueden venir y agregar otro group box un poquito más grande, ¿verdad? Vamos a mover esto acá de tal forma que me deje trabajarlo y organizar de mejor manera mi group box. Y aquí le vamos a colocar, por ejemplo, variables de entrada. Podría yo escribirle ahí variables de entrada. Entonces ahí como que lo voy identificando de mejor manera. Vamos a darle control X, control V. Y ahí yo ya lo tengo. Ahí ya tengo mis variables de entrada. Voy a reducir el tamaño de los cuadros de texto para que pues se vea mejor. Y ahí ya tengo otro group box, miren, variables de entrada. Puedo cambiar la fuente también. Tal vez pues lo voy a colocar una fuente negrita, pero lo voy a dejar en 8 y ahí está. Puedo venir a agregar otro group box para mi variable salida, ¿verdad? Entonces aquí pues lo mismo con la fuente negrita 8 y me voy a la propiedad text. Recuerden, las propiedades que yo estoy cambiando están asociadas al objeto con el que estoy trabajando en ese momento. En este caso es el group box. Aquí le voy a colocar, por ejemplo, salida del programa, ¿verdad? O variable de salida, si ustedes quieren verlo así. Ahorita lo estoy haciendo de esta manera para que ustedes vayan entendiendo el trabajo de las variables de entrada y las variables de salida, que es importante. Aquí pues por ejemplo, vamos a cortar, lo voy a pegar. Hago esto de cortar y pegar porque es importante que quede como asociado. Si yo lo muevo encima, en su momento no lo asocia al group box, queda como que sobre el otro objeto. Entonces eso debo tomarlo en cuenta. Por eso es que yo vengo, corto y pego. Porque en su momento puede darse esa situación de que no lo asocie directamente. Entonces aquí voy a venir, lo voy a igualar
puedo mover mis botones con Shift también y pues más o menos irlos agrupando. Podría agruparlos también, pero los voy a dejar ahí. Y entonces ya tengo un formulario un poquito más interesante, ¿verdad? Entonces ya tendríamos como nuestro, al final, una segunda versión del primer programa, es una modificación. Bueno, ya teniendo mi diseño, yo puedo venir y empezar a programar. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer acá? En primer lugar, para que este programa funcione, yo tendría que tener seleccionado el checkbox, ¿verdad? Si yo hago clic en suma, agrego los valores, presiono el botón calcular, va a venir y va a sumar. Si yo no tengo presionado ninguno de estos, pues simplemente no va a realizar ninguna operación. Entonces aquí ya es necesario utilizar un condicional, ¿sí? Es necesario usar un condicional para esto. Entonces acá, pues yo voy a venir y voy a darle doble clic a calcular. Porque ahí tengo el código, si ustedes recordarán, de las operaciones específicas que estuve trabajando. Voy a ocultar un ratito las propiedades y el explorador de soluciones. Y aquí tengo mis variables. Este es el procedimiento anterior. Bueno, entonces voy a dejar estas variables aquí porque al final me van a servir. Pero ahora aquí, esto de la captura de los valores, sí debo analizarlo, ¿verdad? Debo analizarlo si lo debo dejar aquí, ya sea y la condicional va después para la operación o lo capturo antes de. Entonces yo creo que aquí pues por el momento vamos a empezar a capturarlo de esta manera. Voy a dejar solo las variables acá y voy a empezar aquí con, vamos a colocar un comentario, voy a colocar acá. Establecemos una condición para poder trabajar con los checkbox, ¿verdad? O las casillas de verificación. Entonces, las condicionales para C Sharp en este caso se empiezan así. Sí, dentro va la condición. Y vean, esta es la ventaja de lo que es el C Sharp 2022. Pues ya viene y me establece una parte del código. Más o menos va integrando el código en función a lo que yo ya tengo. Entonces acá pues no voy a igualar los cuadros de texto porque si no, no me va a servir eso. Entonces yo tengo que colocar aquí, por ejemplo, CHK suma, si CHK suma punto, pero vean, esto es lo interesante. A veces a uno cuando hay muchos objetos, hay muchas propiedades, entonces a veces si a alguno se le olvida alguna propiedad, pues este le va dando más o menos una recomendación. Entonces dice, si CHK suma punto checked, fíjense bien, esa es la propiedad que yo debo utilizar, ¿verdad? Punto checked. Entonces, acá, si es igual a true, por ejemplo, ¿qué significa que si es igual a true? Pues eso significa si está seleccionado, ¿verdad? Entonces, si el checked, o si en este caso, si el cuadro de texto o la casilla de verificación, perdón, está seleccionada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estoy validando en este momento. Que la casilla de verificación o el checkbox esté activo. Por eso se usa true o false. Y debo colocar el doble igual porque estoy comparando en este caso. Entonces, abro y cierro llaves. En su momento, cuando son condicionales de una sola línea, pues no hay problema con las llaves. Pero aquí sí las voy a colocar porque voy a utilizar un else if. Entonces ya voy a utilizar los if anidados. Entonces aquí, por ejemplo, si si el chk suma.checked es igual a true, bueno, entonces ¿qué necesito que haga? Que haga esto. Miren, esto que está aquí. Corto este código, ¿verdad? Lo voy a cortar y lo voy a pegar dentro de las llaves para ese primer if. Entonces, si yo selecciono esa casilla, debe realizar la operación. Vamos a probar esta primera parte. Vamos a ejecutar. Le di una ejecución con depuración para ver si hay errores. Pues no me marcó ninguno hasta el momento. Entonces vean esto. Por ejemplo, yo agrego 3 y agrego 3. Yo sé que la respuesta es 6. Le doy calcular
y no hace nada. Le doy calcular, no hace nada. ¿Por qué? Porque ya hay una condición. Si yo activo la casilla, en este caso de verificación, o el checkbox de suma, si yo activo el checkbox de suma, le doy calcular, entonces ahí sí me muestra las respuestas. Si yo, por ejemplo, coloco 5 y 6 sin tener esto activo, a la hora de calcular no hace nada. Pero si yo lo selecciono, le doy calcular, entonces ¿qué pasa? Simplemente realiza la operación porque ya se cumple la condición, ¿verdad? Entonces acá, pues yo ya tengo el primer apartado y hago lo mismo con cada uno de ellos. Pero ahora van a ver, por ejemplo, aquí hay una cuestión aquí muy importante. Yo tengo seleccionado esto. Cuando yo le doy nuevo, si ustedes ven aquí, yo presiono nuevo, me limpia esto, pero me deja la casilla activa. Entonces yo debo desactivarla. Pero ya vamos a ir programando eso también. Ese es como uno de las opciones en este caso en cuanto a todo lo que tiene que ver con validaciones que yo debo ir programando. Entonces ahora aquí abajo voy a agregar un else if. Si el chk resta, ese es el que me toca, punto checked es igual a true. Miren, ahora ya me agregó el resto del contenido porque es lo que vengo trabajando. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, sencillo. Ahorita, pues como estamos trabajando de forma estructurada, pues voy a reusar el código que está aquí. Pero miren, ese es el problema cuando uno trabaja o va programando de esta manera. Pues va multiplicando el número de líneas. Más adelante, cuando ya usemos métodos, ya utilicemos o funciones, en este caso, pues ya vamos a reducir las líneas de código eh, y ya pues va a ser más optimizado nuestro trabajo a la hora de programar. Entonces aquí, por ejemplo, siempre voy a capturar los valores de x, y. ¿Por qué? Porque los dos valores de x, y me sirven para la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y la r me sirve de salida. En este caso es mi variable s. Pero si se dan cuenta, la variable como tal, ¿verdad? Esa variable como tal, o las variables de tipo entero, pues las dejé fuera de las condiciones, porque estas pues van a servir para toda la ejecución del programa como tal acá. Por lo menos en este botón. Ahora aquí. Entonces acá, por ejemplo, yo capturo el valor de x, capturo el valor de y. Y aquí lo que debo hacer es venir y cambiar el signo más por menos. Entonces, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver ahora la resta. Si yo lo vuelvo a ejecutar, voy a ejecutarlo sin depurar para que sea más rápido. Si yo vengo y agrego 5 menos 2, por ejemplo, si yo presiono calcular no pasa nada, pero si presiono ahora o selecciono la resta, pues a la hora de darle calcular, sí hace el proceso de restar. Entonces vamos bien. Por el momento vamos bien acá con nuestro código. Recuerden, aquí pues estoy usando datos de tipo entero, ¿verdad? Datos de tipo entero. En su momento los podríamos cambiar a datos de tipo double, por ejemplo, pero si yo cambio esto a datos de tipo double, pues va a pasar algo, por ejemplo. Lo vamos a hacer acá de una vez. Anteriormente trabajamos con tipos int, ¿verdad? Yo puedo venir y agregar tipos double aquí, pero yo creo que voy a hacer el cambio al final. Vamos a hacer el cambio al final para no perder la secuencia. Bueno, aunque también pues llevamos poco código. Vamos a hacer el cambio de una vez. Vean aquí, pues. Aquí, por ejemplo, puedo escribir yo una variable de tipo double. Entonces mis variables son tipo double. Pero el problema es que me va a marcar error después si dejo estas conversiones. Aquí ya no es convert to int 32, sino que yo ya debo convertir a to double. ¿Ya? Si yo no hago este cambio, me va a marcar error a la hora de ejecutar mi programa. Entonces ahora ya las variables ya no son de tipo entero, ahora son tipo doble. Estas prácticamente me van a devolver enteros decimales o voy a poder trabajar con enteros decimales.
Las tipo int, solo enteros me van a aceptar. Aquí sería tipo double. Y aquí voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Y ahí está. Ahí hice la modificación. Ahora para la multiplicación, else if de nuevo, si el chk multiplicación punto checked, ¿verdad? Es igual a true, ¿qué debo hacer? Bueno, copio de nuevo esto, el código, vean, donde capturé las variables, el procedimiento y cómo mostrar mi resultado. Lo pego y aquí en vez del signo menos voy a colocar el signo de multiplicación. Como copié ya lo que convertí a double, ya no me va a marcar ningún error. Ahora voy con el otro, un else if de nuevo. El chk, perdón, aquí chk división punto checked, si es igual a true, ¿verdad? ¿Qué debe hacer? Bueno, sencillo. Aquí me faltó, miren, me marca el error, me faltó una letra. Entonces, si es igual a true, ¿qué debo hacer? Copio y pego de nuevo el contenido y aquí en vez de el signo menos, bueno, es el de división ahora, la diagonal. La diagonal es para representar la división, el asterisco para representar la multiplicación. La división, sí, para la división debemos considerar algunas validaciones específicas. Esto específicamente desde el punto de la división entre cero, ya lo vamos a hacer también. Pero por el momento, aquí están todas las condiciones, ¿verdad? Si yo tengo activo el checkbox suma, el de suma, pues realiza la suma. O sea, si tengo activo la casilla de verificación de resta, pues me realiza la resta. Si tengo activa la de multiplicación, multiplica. Y si tengo activa la división, va a dividir. Entonces, si yo hago la prueba de esto, ahora vean, pues puedo colocar aquí 3.25 y qué sé yo, 2.3. Si hago la suma, hace la suma ahí. Ahora aquí me dio 348. Bueno, ¿por qué me dio 348? Esto está bueno que haya pasado porque ¿qué quiere decir esto? Bueno, no me está aceptando el punto como decimal, sino que tendría que ser la coma 3.25 y 2.3 con la coma. Le doy calcular y ahí sí realiza el resultado bien. Fíjense bien, este error se da porque nosotros tenemos configurado nuestro sistema para que nuestro punto decimal como referencia sea la coma y no el punto. Entonces ustedes pueden cambiar esas configuraciones en la parte de idioma, entonces ya lo regresan al punto como el decimal. Yo en este momento lo tengo configurado con la coma, entonces la coma es mi punto decimal. Por eso es que cuando dejé el punto, lo que hizo fue que más o menos concatenó, no me estaba o me estaba sumando por unidades nada más y no me estaba realizando bien la operación como tal. Ahora ya lo tenemos. Entonces, si yo desmarco esto, ahora vean, aquí hay otro problema. Y esto también lo tenemos que programar. ¿Qué pasaría si yo marco este? Las casillas de verificación me permiten seleccionar todas, si es posible. Pero, por ejemplo, tengo dos. ¿Cuál me va a operar? Me va a operar la primera. Y vamos a hacer un cambio. Voy a colocarle aquí el 8. Le voy a dar calcular. Entonces, miren lo que pasa. Hizo la primera, sumó y no tomó en cuenta la resta. Entonces, por ejemplo, lo mismo hubiera pasado entre la resta y la multiplicación. ¿Qué pasa ahí? Le doy calcular. Vean, en lugar de multiplicar, por ejemplo, si yo tengo dos marcadas, lo que hizo fue que realizó la primera operación, porque en ese orden tengo las condiciones establecidas. Primero está la condición para suma, después la resta, después la multiplicación. La primera condición que encuentra es la que va a resolver. Pero esto también es un error, y es un error que nosotros debemos considerar. En este caso, pues debemos venir y programar en los checkbox o las casillas de verificación para evitar este error. Entonces aquí hoy vamos a venir y vamos a programar sobre las casillas de verificación también para que si yo tengo marcado, ¿verdad? Si yo tengo marcado suma, por ejemplo, me bloquee los demás. Si yo lo desmarco, que me habilite los demás. Entonces ahí ya evito el error que está aquí. También dentro del botón nuevo debo venir y quitar la selección en este caso de las casillas de verificación
para que no me dé ningún tipo de problema. Bueno, veamos pues. Aunque a la hora de ya programar cada una de las casillas, pues realmente estoy evitando bastantes problemas en la parte de programación. Por lo tanto, ahorita pues está funcionando bien. Si yo le diera multiplicar aquí, pues va a multiplicar. Si yo le diera dividir, pues lo va a dividir. Pero la división tiene un error acá. Y es la división entre ceros. Si yo vengo y coloco 0 aquí, me va a dar error. Se va a detener mi programa o simplemente me va a dar un error aquí. Otra cosa que debemos considerar es el hecho de los números el número de decimales. Si se dan cuenta, me muestra todos los decimales. Puedo reducirlo también. Bueno, por ejemplo, vamos a ir arreglando de a poco la parte de las validaciones. Número uno, ¿qué pasaría si yo coloco 0 aquí y le doy calcular? Miren, me devuelve el valor de infinito. Lo que está pasando ahí es que, en pocas palabras, me está devolviendo el error de la división entre 0. Entonces, aquí en salida, por ejemplo, vamos a ver si nos lo muestra acá. Cerré la pantallita de donde se veía todo el proceso que se estaba ejecutando. Pero aquí pues me va a decir o me va a notificar que hay una división entre 0 y esto no lo estoy calculando. Mi programa siguió normal, está bien, pero este es un error que debemos considerar. En algún momento puede que algún otro programa sí se detenga. Otro error que debo considerar es, por ejemplo, si no ingresé nada y le doy calcular, tengo el de división activo, vean. Si yo no tengo el de división activo, no va a pasar nada. Aunque yo no ingrese nada aquí, no me va a afectar. Pero ¿qué pasa si yo tengo seleccionado cualquiera de estos? Le doy calcular, ahí sí se detiene mi programa, vean. Excepción no controlada en la aplicación. Si hace clic en continuar, la aplicación omitirá este error e intentará continuar. Si hace clic en salir, la aplicación se cerrará inmediatamente. Entonces este error se da porque yo no ingresé valores, no estoy validando, ¿verdad? Que el usuario venga e ingrese algo obligatoriamente. Entonces tenemos que venir y programar eso también.